Amén, bendiciones jóvenes, qué bueno es estar junto a ustedes este martes, que seguimos ministrando la serie que Dios nos ha permitido durante todo este mes de marzo ver y ser enseñados y ministrados, así que espero que del otro lado haya expectativa, haya hambre por Dios, haya fe para recibir de la enseñanza y de lo que ella contiene. Así que me gustaría que preparen la escritura, aunque yo lo leeré en otra versión. Igual usted acompáñeme con la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 29, verso 21. En unos minutos leeremos el texto. Pero quiero refrescar la memoria de ustedes y de los que van a oír. Todo comenzó ya con la primera enseñanza que tuvimos el martes anterior, el proceso de la unción. Hablamos acerca de la representación de la unción que fue aquel aceite llamado la Santa Unción o el superior ungüento que Dios mandó a Moisés producir con distintos ingredientes que le dio, con las medidas específicas, combinándolos para hacer aquella representación de la unción del Espíritu. Y hablamos acerca de que ese aceite era tan específico y tan especial que Dios prohibió que alguien utilizara la fórmula de ese aceite para otra cosa que no sea para lo que Dios la reveló, que era específicamente ungir y habilitar personas en su llamado. No era un aceite para encender lámparas, no era un aceite de alumbramiento, no era un aceite para sanar heridas, no era un aceite para cocinar, era un aceite específico de consagración y de habilitación al llamado. Por lo tanto, Dios fue específico en prohibir que nadie copiara la fórmula del aceite para otra utilidad. Y es más, aquellos que ungirían no serían cualquiera. En este caso, en ese momento sería Moisés el que Dios les confiara esa unción para ungir a Aarón, a los sacerdotes, a los levitas y para ungir cada una
de la representación del tabernáculo, sus postes, sus bases, las telas, los utensilios, la lámpara, el candelabro, el arca del pacto, bueno, todo lo que fue revelado en ese lugar. Moisés en sus manos con el aceite, la unción y con la sangre rociaron, cada uno consagrándolos, dándole habilitación en la tierra para representar lo que es en el cielo. Y eso es justamente un proceso, o el proceso de la unción. Es darte habilitación en la tierra para representar lo que es en el cielo. Y vuelvo a decir lo que dije el martes anterior. Aquello que desciende del cielo no es una simple creatividad o una simple ilustración o un simple ejemplo, sino que es una representación o una reproducción de lo que existe en el cielo. Y eso lo hace mucho más relevante para nosotros, porque algo que representa quiere decir que lo presenta en el lugar donde está siendo mostrado. O sea, como es en su lugar de origen, también es en el lugar donde está siendo mostrado. Eso es una representación, es mostrar no algo que nos parece, sino algo que es. Y es justamente lo que la unción trae. La unción te trae que vos presentes no algo que te parece, sino algo que es. Y por lo tanto es importante mantener la frescura de la unción sobre nosotros para no cambiar de mostrar lo que es a mostrar lo que nos parece. Y espero que no se hayan enredado con las palabras que utilicé, pero lo vuelvo a decir para que quede claro. La unción nos hace mostrar lo que es en el cielo y no lo que nos parece. Y nuestro desafío es que mantener la frescura de la unción para no cambiar su propósito de dejar de mostrar lo que es y empezar a mostrar lo que nos parece. Eso es una señal que la unción está perdiendo la frescura, está siendo quemada, y por lo tanto ya la gente no tiene la fidelidad de mostrar lo que es, sino lo que le parece. Y eso es totalmente incorrecto, y eso perderá la frescura de la unción. Usted sabe que el aceite, para mantenerse fresco, necesita nuevos ingresos de medidas para renovar la frescura. No, ningún aceite se mantiene con la frescura sola. Usted lo puede poner en un recipiente y cuidarlo, pero a medida que lo va usando, usted al abrir la tapa o el recipiente donde está el aceite, mientras usted saca la porción que va a usar, mientras usted tarda en eso, ya entra diferentes oxígenos, bacterias y demás cosas que empiezan a envejecer el aceite. Entonces usted necesita unas medidas nuevas que entren y mantengan la frescura, porque si usted lo deja ahí y no se preocupa en renovarla, llegará un momento de tres cosas. Primero, se acabará. Segundo, se ensuciará. Y tercero, desaparecerá. Entonces necesita medidas que ingresen manteniendo la frescura del aceite y su utilidad. A veces hemos leído que se han encontrado vasijas de aceite bien conservadas y frescos porque estaban bien selladas o bien tapadas. Y aunque nos parecen increíbles, decir, wow, mira cómo duró en el tiempo el aceite, cómo no se echó a perder porque estaba bien sellado, bien guardado, pero también nos muestra algo, no se usó. Entonces eso también, hay gente que se mantiene tan cerrada, se mantienen tan individualistas que jamás usan la unción. O sea, el aceite está ahí, pero nunca lo usaron porque son tan individualistas, tan personales ellos mismos, que mantienen la unción y la usan. Y yo te quiero decir que un aceite que se mantenga sin usar es igual de inservible como aquel que se ensucia o desaparece por el hecho de que no mostramos la utilidad. Y puede parecer fuerte, pero es la realidad. Cuando la gente le es confiado una medida de la unción, pero lo deja ahí, no lo ofrece al servicio, no importa que diga que el aceite está fresco porque está bien conservado. Lo que es trágico es que está así porque nunca lo usó.
porque no dio la utilidad, lo cual hubiera servido para muchos acontecimientos y necesidades. Por eso yo quiero decirte que está buena la unción, pero tenés que usarla. Una vez un pastor dijo algo de la unción que me quedó grabado, que es cuando recibís unción estás recibiendo trabajo. Porque la unción te da una capacidad que te lleva a trabajar, a servir en la capacidad que te da. Y eso hace que la unción se mantenga fresco. También la unción no es algo que te hace ser autosuficiente, porque tanto usar la unción, llega un momento en que sentís que vas vaciándote y necesitas llenarte. Y si sos autosuficiente, no podrás verte en la tarea de volver a llenarte, porque al hacer las cosas solo siempre verás que tenés que estar en actividad por no tener un equipo o gente de confianza que puedan servir con la unción que tienen mientras vos te volvés a llenar de una fresca unción. Eso pasa cuando no interpretamos el proceso de la unción, el propósito. Tenemos la medida extraordinaria, gloria al Señor por la medida que nos confía. Pero a medida que lo usamos, nuestra medida va siendo como ese ingreso fresco en vidas que les renuevan la porción que tienen. Pero nosotros también necesitamos que otros con su medida de unción nos ministren para que nuestra medida también se mantenga fresca. Y así es como vemos la unidad, la participación, la disposición a servir y a ser ministrados y ministrar. Es algo extraordinario que el aceite puede ser compartido. Pero nunca debo quedarme vacío del aceite. Por eso es bueno servir. Es bueno trabajar y es bueno entender los tiempos. A veces veo gente que continuamente está en actividad y no tienen ese tiempo necesario de volver a llenarse, o que tengan un ingreso de una fresca unción. Y llega un momento que dan todo lo que tienen, pero después ya están vacíos. Y eso es perjudicial para el servicio, para la administración, para la representación de lo que es en el cielo. Por eso es bueno que la gente hable. Hay momentos en que la verdad quiero ser ministrado más que ministrar. Necesito llenarme una medida nueva. Necesito sentarme a ser ministrado. Y cuando estoy lleno nuevamente, cuando tengo una medida fresca, puedo seguir ministrando. Me recuerdo una vez en una intercesión hace unos años atrás. Estaba ahí orando al Señor y nuestra madre espiritual se acercó con una palabra y me decía que Dios le mostró una visión sobre mí, que Dios me cambiaba el aceite, porque me vio vio mi vida como una vasija y vio que el aceite había sido usado mucha utilidad del aceite, y que Dios tenía que limpiarme y darme un aceite fresco. Entonces ahí es cuando uno empieza a comprender que uno no puede volverse autosuficiente en la unción, que no puede estar todo el tiempo haciendo cosas y actividades. No puede privar o negociar la intimidad con el Señor que te produce el aceite, que te produce aquella renovación. Y además hay una producción del aceite, como les enseñé el martes pasado, de que es los frutos del Espíritu son puestos como respuestas a situaciones que tienen. Y esas situaciones son como prensa sobre ese fruto del Espíritu, que me es una medida nueva de la unción. Por ejemplo, hay momentos que necesitan el fruto de la bondad, otros necesitan el fruto de la paciencia, otros necesitan el fruto de la paz, otros necesitan el fruto de la fe, otros necesitan el fruto del amor, otros necesitan el fruto de la templanza. Y a medida que esas situaciones se encuentran que tengo para ofrecer un fruto del Espíritu, esa situación sirve como una prensa quien provoca que lo que contiene ese fruto me produzca en mí un aumento de la unción. Eso ya lo ministré el martes anterior, pero lo digo para los oyentes. Los frutos del Espíritu, que es producto de la relación con Él, su enseñanza, el aprendizaje de Él, lo que Él nos va modelando, el carácter, el temperamento, por la palabra, por el arrepentimiento, por la administración, por la obediencia. Esos frutos están ahí, no para comérmelos, sino para que las situaciones quiten o produzcan del fruto la sustancia que aumentará la unción sobre mí.
Por eso cuando uno aumenta la unción, aumenta por dos caminos. Uno, porque es ministrado por otros hermanos que tienen una medida de unción. Y otro, por los frutos que tiene el Espíritu, que las situaciones hacen que salga el jugo o salga el aceite que hay en ellos y aumente la unción. Entonces vemos que de las dos maneras en que la unción aumenta, por lo menos las que yo identifiqué, hacen que yo dependa de alguien más. Dependa del Espíritu y aún dependa también o me relacione con mis hermanos en la fe. Y ambas cosas hacen que la unción en mi vida aumente y se mantenga fresca. Pero en este momento, ya como hemos hecho una introducción y un refrescar la memoria de lo que venimos ministrando, quiero hablarles sobre las vestiduras empapadas. Una enseñanza, una administración que de verdad fue traída por el Espíritu Santo, porque de la nada vino a mí, no recuerdo bien, pero vino a mí el meditar sobre las vestiduras empapadas, y fue cuando me puse a estudiar sobre eso. Entonces quiero que vean qué quiere decir las vestiduras empapadas. Bueno, primeramente quiero que entendamos, para comprender lo que es las vestiduras empapadas, que debemos entender lo que representaban en los tiempos antiguos. En los tiempos antiguos, cuando Dios revelaba algo, generalmente establecía una representación de esa revelación. Es algo que ya les he mencionado. Dios traía una representación de esa revelación, mostrar lo que es en el cielo, en la tierra. Entonces, para entender la importancia de las vestiduras empapadas, debemos entender eso. Cuando Dios mandó rociar las vestiduras, es porque iban a representar algo que es en el cielo y un propósito para eso. Por ejemplo, Dios reveló algo y hizo representarlo en el tabernáculo de su presencia, en la vara de autoridad, en las diversas ofrendas con sus propósitos, y también en las vestiduras de los ministros del tabernáculo de su presencia. Toda representación esa tenía un porqué y un para qué, y sobre todo mostraban lo que es en el cielo. El libro de Hebreos dice que aquel tabernáculo y cada una de sus estructuras era una representación del que hay en el cielo. Por lo tanto, eso es para mí impactante. Delante de los ojos pudieron ver algo que es igual en el cielo, y era necesario que sean ungidos para que reciban la utilidad que tienen del cielo. Además, el Señor de dar mandamiento a Moisés de construir y de confeccionar a cada uno de esas representaciones que representaban su voluntad y su reino, pidió que fueran rociados para ser ungidos. Y entonces, ¿por qué era necesario ser rociados? Y acá es donde entra la relevancia. Era necesario que sean rociados para que entonces reciban utilidad y autoridad. Era necesario que sean rociados para que reciban utilidad y autoridad. Leemos en Éxodo 29:21, yo lo voy a hacer en la versión amplificada, dice así: entonces tomarás de la sangre que está sobre el altar y del aceite de la unción, y rociarás sobre Aarón y sus vestiduras, y sobre sus hijos y sus vestiduras. Ahora, Aarón y sus vestiduras, y sus hijos y sus vestiduras serán consagrados para el propósito de Dios. Me encanta porque después del mandato de ser rociado dice ahora. O sea, previo al rocío, previo al ser mojados, empapados de la sangre y del aceite, previo a eso, aunque eran un prototipo o eran un proyecto, todavía no lo eran hasta que no sean rociados. Cuando fueron rociados, la escritura dice en esta versión amplificada, ahora. Y yo tomo esa palabra ahora como un rema para la vida del que es ungido. Previo al rocío, previo al ser empapado,
Eras una proyección, eras una promesa en preparación, eras aquel proyecto que Dios reveló, pero cuando se desata el rocío, cuando se desata la sangre y el aceite sobre tus vestiduras, es cuando ahora estás consagrado, es cuando ahora estás apartado para el propósito de Dios. Moisés, recordemos el tiempo y por favor tengan expectativa del otro lado, es necesario hablar todas estas cosas. Recordemos que Moisés primeramente tuvo 40 días en el monte, en el Sinaí. Cuando desciende esos primeros 40 días, se encuentra con un Israel alborotado porque creyeron, porque suponieron que Moisés estaba muerto. Entonces se descontrolaron y ahí entra una revelación de lo que Dios dice por los profetas. El pueblo sin profecía se desenfrena. Hay gente que a veces malinterpreta la ausencia de su autoridad. Hay gente que en la ausencia de su autoridad, y siento la revelación que fluye, hay gente que en la ausencia de su autoridad o cuando se vuelven inconscientes de que la autoridad de Dios está vigilando, está sobre ellos, se desenfrenan. Este Israel creía que Moisés estaba muerto y en su ausencia se desenfrenaron. En su ausencia se crearon un Dios en forma de becerro. En su ausencia fornicaron y adulteraron. En su ausencia tuvieron relaciones indebidas, inmundas, sexuales. En su ausencia se emborracharon. En su ausencia mostraron lo más bajo de su humanidad. En la ausencia de la unción, la gente se desenfrena. Lo vuelvo a decir, en la ausencia de la unción, la gente se desenfrena, porque hasta ese momento el único que caminaba ungido en medio de Israel era Moisés. Y en la ausencia del ungido, en la ausencia de la presencia de la unción, el pueblo se desenfrenó. Pero cuando volvió a aparecer la presencia de la unción, quebrantó la idolatría, quebrantó la inmoralidad sexual, quebrantó el adulterio, quebrantó el desenfreno, porque cuando la presencia de la unción aparece, la gente se somete a Dios. Por eso hay gente hoy desenfrenada porque carecen de unción. Hay gente hoy desenfrenada porque se le escapan a la administración de la unción. Hay gente desenfrenada a las miserias de su carne porque están ausente de la presencia de la unción. Pero te quiero decir ahora, como dice la Escritura, ahora, cuando la unción rocía, cuando la sangre cae y rocía la vestidura, ahora están consagrados, ahora tienen temor de Dios, ahora tienen respeto, ahora tienen amor por su presencia, ahora se vuelven buscadores de su presencia, ahora se vuelven gente respetuosa. Ahora se vuelven gente que caminan en pacto, en unidad, en respeto, en familia. Cuando la unción y la sangre aparecen, pero ausentes de ellos o privados de ellos, se desenfrenan. Oh, Espíritu de Dios, gracias por darnos revelación en esta hora. Gracias por hablar rema a corazones. Hay corazones que el Espíritu Santo les está diciendo: el desenfreno de tu carne, esos pecados que te envolves de mentira, de lujuria, de pornografía, de desenfreno, de crítica, de murmuración, de locura, de chisme, es porque te estás privando de la presencia de la unción. Te estás privando. Por eso no juegues. No juegues, porque cuando la unción está, es evidente la vida, como también es evidente cuando la unción no está sobre una vida. Y la unción no es solamente para un grupito selecto. La unción, según el apóstol Juan, y yo le creo, no sé usted, dice que cada uno, los que estamos en Cristo, nos fue dada la unción. Por lo tanto, es responsabilidad de todos los que están en Cristo tener la unción. Es algo que deben cuidar. Y si estás ausente de la unción, no es porque el Espíritu Santo no quiere dártela. No es porque tu pastor no te ministra la unción. Es porque vos te escondés de la unción. ¿Cómo es eso, pastor? Por el desenfreno de tu carne. No quiero irme al texto porque la verdad tendría ahora que ponérmelo a buscar, pero yo conozco la Escritura porque la he leído,
y usted también supongo que la conoce. ¿Qué pasó cuando el ungido y la presencia de la unción descienden con Moisés y con las 10 tablas de los mandamientos y ve el desenfreno? Hubo una orden que salió de Moisés y fue: agarren, dice, a sus hermanos que se desenfrenaron. Y dice que la única tribu, atento a esto, para que usted entienda que Dios no pasa por alto la obediencia, la única tribu que respondió al llamado de la unción fue la tribu de Leví, los levitas. Y no fue casualidad que fue esa tribu la que Dios escogió para ellos y les dijo: ustedes no tendrán porción de la tierra como las demás tribus, porque yo específicamente Dios soy su herencia y me voy a encargar de proveerles de parte del pueblo el sustento. ¿Por qué? Porque fue la única tribu que respondió al llamado de la unción. Los levitas fueron los únicos que respondieron a obedecer la unción y terminar con el desenfreno del pueblo. Por eso Dios no pasó por alto de lo que hizo la tribu de Leví, y por eso lo escogió como la tribu de la cual Él ungiría para que ministre en el tabernáculo. Aleluya. Moisés de la tribu de Leví, Aarón de la tribu de Leví. Aleluya. Permítame unos minutos que estoy sintiendo revelación en este momento. El Leví, ese ministerio de Leví fue porque respondieron a la unción. Pero cuando Moisés muere y es pasada el liderazgo a Josué, volvió a pasar porque Josué fue el que estaba a la puerta y estaba en la disposición del ungido. Nadie más que Josué. Estoy seguro que muchos dirán: ¿y por qué Josué? Si acá hay muchos guerreros, muchos soldados, muchos valientes que pudieron haber tomado el lugar de Moisés. ¿Por qué Josué? Porque fue el único que respondía al ungido. Fue el único que respondía y servía fielmente al ungido. Él estaba a las puertas mientras Moisés oraba y buscaba a Dios. Por eso a veces la gente quiere la recompensa de la unción, pero la reciben aquellos que responden a la unción. Yo posiblemente puedo decir cuántos quieren la unción, y la gente, de 100 personas, estoy seguro que 95 responden amén y levantan la mano. Pero pasa que la unción no se recibe solamente por quererla, se recibe por obedecer a la unción. Recuerdo una vez de leer sobre un pastor que hablaba de la unción, el cual respeto. Y él decía que hay 2 medios de impartición de la unción. Uno es por la imposición de las manos. Miles de ejemplos de los apóstoles. Pero otro era por el servicio, por asociación con el ungido. Vemos ejemplo de Eliseo con Elías, ejemplo de los apóstoles con Jesús, ejemplo de Josué con Moisés. Vemos Timoteo con Pablo. Vemos que hay impartición no solamente por las manos, sino por la asociación, por el servicio, la obediencia a la unción. Yo sé que mucha gente hoy en día entra en el mensaje de que hay que obedecer a Dios y no a los hombres, pero yo pregunto, ¿acaso la unción que está sobre los hombres, de quién es? Miren, un momento Pablo dice, él habla y dice, hace un juego de palabras, y él dice: he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia que está sobre mí. Y la gracia de quien es dada es de Dios. Entonces él era un hombre que trabajó, pero él dice: no yo, sino la gracia. Entonces tenemos que entender que cuando decimos yo obedezco a Dios y no al hombre, el hombre ungido tiene la unción de Dios. Y lo que está enseñando, impartiendo o direccionando al pueblo viene de la unción que es de Dios. No viene de otro lado. Por lo tanto, obedecer a la unción, a lo que la unción ministra, a lo que la unción revela en la palabra, a lo que la unción nos trae la palabra rema, la palabra específica del momento, es obedecer a Dios. La unción no solamente es una habilidad divina para hacer un llamado.
La unción es estar vestido de la presencia de Dios. ¿Por qué entonces no se entiende que un hombre, cuando la unción lo tocó, ahora recién pueda representar algo del cielo? ¿Acaso podríamos nosotros representar algo del cielo si no fuera que lo que nos es dado para representar venga de Dios? No se podría. La unción viene de Dios y te habilita a representarlo. Es la confianza que Dios da sobre un ser humano. Por eso es nuestra responsabilidad cuidar la frescura para seguir revelando lo que es y no lo que nos parece. Aleluya. Aleluya. Yo espero que del otro lado estén tomando la palabra. Y si es necesario se estén arrepintiendo de malas actitudes, porque previo a la unción hay desenfreno y eso no lo puede disimular nadie. Eso no lo puede disimular nadie. Se olfatea, se ve. Y no es que el ungido anda con el espíritu de la sospecha o anda con cara de acusador, sino que se da cuenta cuando alguien no está recibiendo la unción. Pero hoy no es el momento de ministrar el por qué hay gente que no es ministrada por la unción. Seguramente en los días más adelante lo compartiremos, pero hoy hablaremos de por qué las vestiduras tienen que ser empapadas. Dijimos que es para que reciban la utilidad y la autoridad para representar. Me impacta esto porque cuando alguno de nosotros poseemos alguna prenda de vestir valiosa o algo que nos gusta, o algún artefacto electrónico o algún bien preciado, obviamente que lo que menos queremos es que sean rociados o empapados de alguna sustancia. Siempre estamos corriendo, ¿no? Cuando hay algo líquido que nos puede caer en la ropa, en el celular, en la tablet, en las zapatillas, en la campera, en el jean, siempre estamos como evitándole, ¿no?, hacer salpicados o mojados. Pero para nosotros hacemos eso porque si se nos mancha, se nos moja, para nosotros dejan de tener utilidad y atracción. Porque ya la remera manchada ya no nos gusta, la campera que se ensució, que se manchó no nos gusta, la zapatilla sucia no nos gusta. ¿Por qué? Porque perdió el atractivo. Aquello que nos parecía atractivo y que parecía decente. Y me encanta porque cuando reflexionaba sobre eso, ahí me doy cuenta que es justamente por eso que es necesario que nuestras vestiduras espirituales sean rociadas y empapadas por Dios. Y te preguntarás, ¿cómo que es por eso? Claro, porque nosotros humanamente no queremos que nada se moje, porque si no nos pierde utilidad y atracción. Pero justamente por eso Dios quiere empapar, porque cuando son rociados o son empapados, significa que ya dejarán de ser útiles y atractivos para los propósitos carnales, y ahora reciben la utilidad y la atracción para los propósitos del Espíritu Santo. No sé si me entendiste. Para nosotros que algo se salpica o se moje, pierde utilidad. Y justamente por eso Dios quiere, para que pierda utilidad para la carne y tenga utilidad para el espíritu. Por eso Dios quiere rociar tus vestiduras que te confía, para que no milites para propósitos carnales, sino que para que milites por los propósitos del espíritu. Y el ser rociados o empapados, ¿sabe lo que significa? Tiene un significado en la raíz de la palabra y dice que es para hacer que brote. Es para hacer que brote. ¿Hacer que brote qué? Entendemos que el brotar tiene que ver con algo que empieza a aumentar. El brotar tiene que ver con algo que empieza a mostrarse o a revelarse. Por ejemplo, cuando dicen brotó agua del suelo, de repente era un suelo seco, una tierra seca, pero empezó a brotar agua. Del fondo, de lo profundo, de lo que no se veía, apareció agua. Y cuando empieza a brotar, no se detiene, empieza a fluir, empieza a derramarse, empieza a aumentar. Y una tierra seca no valía nada. Una tierra árida no valía nada, pero de repente cuando brota el agua, ¿sabe lo que pasa? La tierra se vuelve valiosa, la tierra se vuelve rica, la tierra se vuelve productiva, la tierra produce atracción, porque cuando alguien que se encarga del cultivo y la agricultura descubre un terreno que tiene agua, es un terreno propicio para producir, para fructificar y para aumentar las semillas. Cuando algo empieza a brotar, cuando la unción hace que brote el propósito, cuando
Cuando la unción hace que brote el corazón correcto. Cuando la unción hace que tus pensamientos broten desde la santidad. Cuando la unción hace que brote la vida de Cristo, es cuando te volvés deseable. Es cuando te volvés productivo. Es cuando te volvés alguien que milita para los propósitos del Espíritu. Pero mientras estás seco, no pasa nada de eso. Pero cuando empezás a ser empapado, empieza a brotar aquello que es atractivo, aquello que atrae al Espíritu, aquello que atrae el corazón de Dios. Cuando empieza a brotar por ser empapados, ser rociados. También brota, interpretamos cuando la semilla se abre y ya deja de ser un proyecto y empieza a ser una realidad. La semilla, el cascarón se parte, sale el brote, la vida de la semilla y empieza, una vez que se quebranta el cascarón y empieza el brote, nada detendrá a que ese brote se vuelva en el proyecto completo de lo que fue diseñado. Nada detendrá que esa semilla, el brote de esa semilla se vuelva al árbol que fue diseñado. Nada evitará que el brote de esa semilla se vuelva la planta que fue diseñada. Nada evitará, porque una vez que el brote comienza, va en aumento y en aumento y en aumento. Aleluya. Y hablo esto y enseño esto para quebrar en el corazón de las personas la mala posición de querer ser correcto según la interpretación de la carne, y para que dejen de querer que las vestiduras estén secas, para que entonces anhelen ser empapados por la unción del Espíritu Santo y reciban la utilidad del propósito de Dios. Solo cuando estés empapado es cuando no tendrás temor para vivir el propósito de Dios, sino que tendrás pasión por eso. Que venga la unción y nos empape las vestiduras. Yo no sé cómo estará últimamente tu relación personal e intimidad con el Señor. Yo no sé si tu corazón está últimamente enfocado en Cristo o enfocado en tus propios proyectos y sueños y anhelos. Pero te quiero decir que cuando te privás de la presencia de la unción, el desenfreno de tu carne aparece. Sos atraído a placeres, a complacencias, a concupiscencias, a pecados que te desenfrenan. Porque la ausencia de la unción hace que la carne domine la vida. Pero cuando la presencia de la unción está, la vida solamente desea al Espíritu y se dispone a obedecer. Algo que hoy la gente carece de obediencia al Espíritu Santo. La gente camina según si le conviene o no, si le agrada o no, y continúan con sus vestiduras secas. Y aunque tienen promesas, palabras proféticas, siguen siendo solamente una semilla que no quebró el cascarón y no empezó a brotar. Siguen siendo una tierra seca que no brota agua. Por lo tanto, aún no se revela lo atractivo del Espíritu en ellos. Pero cuando empieza la unción a ministrarte y te dejas ministrar, es cuando adentro se empieza a despertar y se empiezan a mostrar aquello que Dios conoce que hay en nosotros, aquellos que nos confió y que el Espíritu despierta. Dejemos al Espíritu Santo hacer el propósito que tiene que hacer, tomar del Padre y del Hijo y enseñarlo. No estorbemos, no le digamos a Él cómo. Dejemos que Él nos enseñe, que Él nos dé la utilidad. No andemos nosotros manejando el servicio, el llamado, el ministerio, la vida de fe como a nosotros nos parece, porque eso habla de vestiduras secas, hay ausencia de unción, por lo tanto hay desenfreno de la carne. Pero cuando nos disponemos al Espíritu Santo, estamos como aprendices, como discípulos, dependientes de Él, a obedecer lo que nos enseña. Se despierta una pasión por aprender y por obedecer, y podemos empezar a ver aquello de lo que Él habla se vuelve una realidad. Yo no quiero quedarme conociendo lo que pude ser, yo quiero ser aquello que Dios me dice
que tengo que ser, y para eso necesito la unción. Y quiero que te quite de tu mente el concepto de que la unción solamente es para un grupo selecto o chiquitito o favorito de Dios. No, la unción es para todos los que están en Cristo. La unción es para los que están en Cristo, porque recordad que estamos en la vid, y de la vid nosotros recibimos la misma sustancia que ella tiene para hacernos dar fruto. Por lo tanto, la unción no se priva de vos. En todo caso, vos te privás de la unción por no tener un vínculo con Cristo. Por no tener un vínculo con Cristo. Es tiempo que traigas tu corazón a Dios. Y no le hables por fuera, por la, ¿cómo se dice? Por las hojas, sino que dejes que Dios directamente trate con la raíz de tu corazón. Es importante. En medio de este mes, ¿sabes por qué te ministro estas cosas? Primero, el Espíritu Santo me guió, y segundo, porque uno de los puntos de la palabra profética de mes de marzo dice habilitación. Y tener la oportunidad en el año de las oportunidades y puertas abiertas, tener la oportunidad de realmente estar en la presencia de la unción. Por la unción vencer esos pecados que toleraste o llevaste adelante por mucho tiempo. Por la unción ser libre de conceptos e ideologías que te privan, y puedas caminar en un brote continuo de aumento en la presencia de Dios. Paso a paso, Dios llevándote en el proceso, porque Dios no apura, es un proceso. Es un proceso, es a favor, cada cosa que te pasa en el proceso es a favor de lo que Dios te dijo. Pero la unción la necesitamos fresca para seguir mostrando genuinamente lo que hay en el cielo y no lo que a nosotros nos parece. Por eso la unción, al mantenerse fresca, te mantiene íntegro, te mantiene fiel, te mantiene dispuesto al Señor, y no empezás a corromper el carácter de la unción, sino que permaneces fiel en la unción. Y sabes que la unción no es el final, porque muchos que han sido fieles en la unción, Dios los transicionó a la gloria, los hizo participantes de su gloria, lo cual es otra dimensión diferente a la unción. Pero vayamos por parte. Estamos en la fe, ahora somos llevados a la unción, y si somos fieles en la unción, seremos transicionados a la gloria. Así que quiero que ahí donde estás, levantes tus manos y de verdad no estés analizando las cosas. Bueno, no sé, no te voy a decir cómo, pero más bien que esté tu corazón dispuesto. En este momento la unción va a ser ministrada por una relación, por un compartir. Yo puedo estar hablando, pero les digo a los líderes que estén orando en sus casas y disponiendo la medida de unción que tienen a favor de los jóvenes. Aunque yo esté hablando por el micrófono, ustedes orando se sumarán a la administración espiritual. Padre, primeramente te damos gracias por confiarnos tal revelación y por confiarnos la unción para representar lo que es en el cielo, en la tierra. Por habilitarnos a esa representación y confiarnos la autoridad para llevarla adelante. Aunque la medida de unción que nos das no es el final, sino que va en aumento. Y el desafío es mantenerlo fresco a través de un corazón que se mantiene fiel. Y aún nos das el acceso del arrepentimiento en cualquier caso que fallemos. Pero la intención es mantener fresco el aceite, ser fieles en la unción. En la presencia de la unción, el desenfreno de la carne está vencido. El desenfreno de la carne está totalmente sujeto a la unción. El desenfreno de la carne está crucificado. Para que la unción represente a Cristo. La unción muestre a Cristo. La unción manifieste a Cristo y a su poder en el Espíritu Santo. En esta hora, Señor, traemos en este momento la realidad y la verdad del Salmo 133, que es bueno y agradable estar los hermanos juntos en armonía, que es como el aceite que desciende de la cabeza por la barba de Aarón y que empapa las vestiduras hasta su borde. Oramos en esta hora que en la unidad de la fe
en la unidad de la fe, en la unidad de la comunión de los hermanos. Venga esa verdad del Salmo 133 y la unción que tenemos, esa medida de unción, Señor, empiece a caer sobre la cabeza de tus hijos, sobre este departamento juvenil y sobre todo aquel que lo está oyendo. Venga la unción a refrescarte, venga la unción a liberarte, venga la unción a pudrir los yugos, venga la unción a quitar las cargas, venga la unción a doblegar las pasiones de la carne y el desenfreno de la carne. Oramos que estén a partir de este momento en la presencia de la unción para que la carne esté crucificada y para que se manifieste el Espíritu de Cristo en cada corazón. En esta hora la unción fluye y la unción en su operación viene a sanar a los enfermos y a los quebrantados de corazón, a fortalecer a los que están caídos, a los que tienen el espíritu apocado, a aquellos que tienen las rodillas endebles y los tobillos débiles, a aquellos que andaban torcidos. La unción te viene a enderezar, te viene a fortalecer, te viene a afirmar, te viene a traer a aquel que es el dueño de tu alma, Jesucristo nuestro Señor. La unción empieza a vencer la influencia del diablo y sus demonios, a vencer la influencia del pecado y la tentación. La unción empieza a cubrirte en esta hora. Oramos en el nombre de Jesús, que la unción se manifieste en cada necesidad de los jóvenes personalmente, como decía la palabra. Ahora están consagrados, ahora están apartados. Cuando la unción cae, cuando la unción ministra, empieza un trato de Dios sobre ellos, empieza un trato de Dios sobre sus corazones, empieza un trato de Dios sobre la conducta que han tenido, que empieza un trato de Dios sobre las decisiones que han tomado, que empieza un trato de Dios sobre las charlas que han participado, que empieza un trato de Dios sobre las relaciones y vínculos en los que se han involucrado, empieza un trato de Dios por la unción, y en donde hubo desenfreno de la carne, la unción la doblegue, la unción la venza, la unción la someta a la autoridad y a la obediencia a Cristo. En esta hora oramos, Señor, una impartición de la unción. Una impartición de la unción sobre los jóvenes. Aún, Señor, habilita jóvenes. Úngelos, Señor. Revélales el llamado y el propósito, Señor. Que rocíe la sangre, la que perdona pecado, la que libera de la cautividad del pecado y la muerte. Rocía el aceite, la unción que habilita propósito, que habilita llamado, que habilita ministerio, que habilita los propósitos eternos de Dios sobre cada uno. En esta hora proclamamos aquellos dos símbolos proféticos: la sangre y el aceite. La sangre y el aceite, 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 Señor, representa lo que eso muestra del cielo al Cordero y al Espíritu Santo. Manifiéstalos, Señor, manifiéstalos en cada corazón, en cada espíritu, en cada alma. Cadenas ordenamos que se rompen, yugos se pudren, cargas son quitadas, enfermedades son sanadas, demonios son echados fuera en el nombre de Cristo. Maldiciones generacionales se quiebran, modelos de familias que han vivido en pecado, malos ejemplos, se quiebran en el nombre de Jesús. Damos lugar al Espíritu y al modelo del Cordero, al modelo de aquel que ha vencido la muerte y el pecado, que ha vencido al diablo, a su demonio, al infierno y a la condenación. El modelo del Cordero de Dios, el modelo de Cristo, sea revelado por el Espíritu Santo. La unción nos atraiga, la unción haga brotar aquello que Dios depositó en ellos. La unción nos vuelva deseables, la unción nos vuelva atractivos en el espíritu, la unción nos haga brotar y producir la palabra que Dios le ha confiado. La unción traiga el brote, la unción haga fluirlo desde lo profundo. Aquellos que no conocían, empiece a brotar en su interior la pasión, la unción, la oración, el amor, la obediencia, la sujeción, los dones, los talentos, los frutos del Espíritu empiezan a aparecer en sus vidas, empiezan a ser una realidad en la oración y en la obediencia. La unción del Espíritu Santo. En esta hora, como dice la escritura que leímos, ahora están consagrados. Ahora, cuando la unción rocía, cuando la unción empapa y hace brotar, ahora sí. Ahora ya no es un proyecto, ahora es una realidad
que empieza a aparecer. Y yo puedo decir, por lo menos de una persona yo sé que ha empezado un tiempo de productividad del Espíritu. Y no es ninguno de los que están en el equipo, porque ellos ya iniciaron el proceso de productividad. Es una persona, que no voy a decirlo acá, pero es una persona en que ha iniciado, se ha abierto el camino para que empiece a producir. Y es algo que Dios me hizo ver en una representación hace unos días, que era como una flor que se abría cuando los pétalos se extienden. Y el Señor me hizo entender algo con eso, y es lo que vamos a ministrar en el mes de mayo. Estamos en marzo y ya tenemos proyectado el mes de mayo. Pero esa persona es como esa flor que se ha abierto. Esa flor que empezará a tener su tiempo de productividad de parte del Espíritu. Porque ese corazón ha vencido algo. Y tiene que ver con la comunicación. Tiene que ver con el vínculo con la autoridad espiritual. Se ha abierto como una flor. Los pétalos se han extendido. Y comienza el tiempo de productividad sobre esa persona. Y oro que haya mucho más, que como las flores se abran, se han quebrantado en el área necesaria para que se abran como esa flor. Y empiece el tiempo de productividad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero bendecir a los jóvenes. Para mí ha sido una bendición este martes, esta administración, este segundo mensaje del proceso de la unción. Deseo que tengan expectativas, que digan: yo quiero la unción, yo quiero estar bajo esa unción, quiero la presencia de la unción, para que Dios pueda hacer la obra que quiera hacer en cada uno de nosotros. Así que los bendigo. Prepárense para mañana miércoles 20 horas tenemos reunión general también virtual. El día jueves 7 de la tarde tenemos la reunión de oración profética. Y el día domingo a las 12 del mediodía tenemos la reunión presencial. Y deseo que tengan hambre por la presencia de la unción, que tengan hambre de estar en la unción, que no quieran más el desenfreno de la carne, sino que quieran el fluir del Espíritu sobre sus vidas. Así que los bendigo, nos despedimos adorando al Señor, reconociendo que su lluvia cae sobre nosotros, somos empapados en la unción. Créelo, anhelalo y obedece para que esa unción esté sobre vos. Bendiciones. Desde el cielo vi aletas, las cataratas, hoy son rotas todas las fuentes del cielo vi aletas, las cataratas.
escuchando el sonido de abundancia, es como un estruendo de muchas aguas. Estoy escuchando el sonido de abundancia, es como un estruendo de muchas aguas. Estoy escuchando el sonido de abundancia, es como un estruendo de muchas aguas. Estoy escuchando el sonido de abundancia.